Muy buenos días, ya es lunes, es tiempo de hablar de espectáculos. Y bueno, les comentamos que este fin de semana el cantante Pablo Montero fue reconocido en Galería Plaza de las Estrellas. Ahí se le entregó un reconocimiento por su trayectoria, pero sin embargo también, platicó con los medios de comunicación y nos comentó cómo sigue la relación sentimental con su exmujer. Pues pese a que firmaron ya el divorcio, siguen aún viviendo juntos. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Pablo Montero recibió reconocimiento especial durante un aniversario más de existencia de la Plaza de las Estrellas, y ahí el cantante reveló que a pesar de estar divorciado de Carolina Van Bieling, siguen viviendo juntos, pues tras una crisis matrimonial que vivieron a causa de una infidelidad de él, su terapeuta de pareja les recomendó firmar el divorcio para no sentir ninguna atadura y vivir su amor a plenitud, situación que les ha funcionado de maravilla. Además, relató cómo festejaron en familia el cumpleaños de su mamá. Vengo medio enfermo de la gripa porque he viajado mucho. Vengo llegando ahorita de un viaje muy largo y ayer rematé con mi madre, la llevé a casa de Elvis Presley. No nos hemos separado, llevamos todo el tiempo. Esto se hizo hace como 3 años y gracias a Dios que pasamos ese mal momento, esa crisis, gracias, esa crisis. Y se resolvió, hemos estado aprendiendo uno del otro, siempre hemos estado enamorados, ella y yo, y vamos a seguir. No tengo pareja ni nada, estamos bien, tranquilos. Si se diera el caso de que estuviéramos separados, no estuviéramos viviendo juntos, ahí sí, y que tomáramos la decisión de que cada quien podía hacer obviamente su vida, pero estamos ahorita bien, estamos juntos. Mira, cuando no hay un papel en medio, a veces hasta te digas mejor. Me gustaría volverme a casar donde nos casamos. Fue una noche increíble y me gustaría, como muchos lo hacen, obviamente tenemos que cumplir unos 15 años de casados o de estar juntos, ahorita porque ya no estamos casados, pero de estar juntos. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Este fin de semana, Ángela Aguilar, la hija del cantante Pepe Aguilar, finalmente se presentó ya como solista. El cantante Pepe Aguilar la ha estado apoyando en estos últimos años como para que pueda lograr una carrera interesante. Ahí nos habló exactamente sobre esta parte y sobre los 15 años que cumplió también este fin de semana. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Ángela Aguilar ofreció showcase y firma de autógrafos en conocida plaza comercial ubicada al sur de la Ciudad de México. Y ahí, además de hablar de la emoción que le dio el ofrecer su primer presentación sola, sin cantar junto a su padre, Pepe Aguilar, y a su hermano Leonardo, expresó el nervio y la alegría que le da el saber que está nominada a los premios Grammy Latino. Es por ello que ya tiene preparado el majestuoso vestuario que portará el día de la gala. Ay, pues se siente muy lindo, la verdad. O sea, esta es la primera vez formalmente que canto sola y la gente viene a verme a mí, así que pues me siento muy agradecida con todo el público. Me dijeron, ¿estás nominada? Primero fue, wow, estoy nominada, ¿qué me voy a poner? Así que va a estar muy padre. Mi mamá y yo diseñamos los vestidos. Este va a ser un vestido en honor a México, así que va a tener muchas de las tradiciones mexicanas inculcados en el vestido. Y mi diseñador se llama Diego Medel y es de Los Ángeles. Pues me siento muy emocionada, muy sorprendida. No sé, es algo que nunca he vivido antes. O sea, he visto 9 Grammys con mi papá, pero nunca nada mío. Así que estoy muy emocionada. Yo creo que siente mucho honor y, o sea, es mi honor como Ángela Aguilar poder seguir las tradiciones que me inculcaron mis abuelos y que pues están en mi sangre. Así que yo estoy muy feliz. No, le marqué justo y estuvo llorando por teléfono conmigo. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. El día de ayer se llevó a cabo ya la apertura formal del Festival Internacional de Morelia. Ya está exactamente en su edición número 16. Y bueno, uno de los reconocidos que se le va a entregar reconocimiento por su excelencia artística es el cineasta mexicano Alfonso Cuarón, quien va a presentar precisamente la película Roma aquí en este festival, misma que va tanto para los premios Goya así como para el premio Oscar. El cineasta Alfonso Cuarón está muy contento de todo lo que se ha logrado en estos 16 entregas. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos?
Chequen esto. Hoy en el Carrusel Cultural y de Espectáculos, Gael García Bernal e Ilse Salas fueron invitados a dar conferencia de prensa para platicar sobre la cinta Museo, la cual protagonizan durante el Festival Internacional de Cine de Morelia. Si algo tantos años sin poder salir de esto, he aprendido que las películas las hacen los y las directoras y directores. Ellos son los que de alguna manera tienen un punto de vista personal en torno a lo que quieren contar, y es nuestra chamba interpretar eso, jugar con eso, aportar, solucionar también. Es darle vuelo y darle el pulso que necesita todo eso. Esta película, además de muchas otras cosas, habla del amor fraternal. Entonces, no solamente Wilson y Juan, sino también Juan con sus hermanas. Durante la gala ANFAR, que celebró su 9ª edición en Beverly Hills, uno de los eventos más destacados para recaudar fondos en la lucha contra el SIDA, llamaron la atención celebridades tan comprometidas con la causa, que aprovecharon para ponerse sus mejores vestidos de fiesta, tales como Heidi Klum y Katy Perry, quienes deslumbraron con sus diseños. Este martes, el Salón de la Fama de los Compositores Latinos anunció que distinguirá a la cantante y compositora Gloria Trevi, quien es la única mujer que ingresará este año junto a sus colegas Chucho Valdés, Carlos Rubira Infante, Fernando Osorio y Casey Porter, durante el 6º premio anual La Musa, el 18 de octubre en Miami. Durante la gala se rendirá también tributo al cantante español Rafael, quien recibirá el galardón especial Leyenda en Vida. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues parte de la información del mundo de los espectáculos. Más adelante, más espectáculos. Mientras tanto, el resto de las cámaras y los micrófonos son todos tuyos.